Este es nuestro estudio del grupo de hombres, hoy día miércoles 20 de mayo de 2020. Y estamos leyendo el pasaje de Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 9. Si ustedes tienen sus hojas a la mano, podrán apoyarse en la lectura que está impresa en el margen derecho. Y voy a leer para todos, para que todos puedan escuchar. La palabra del Señor dice: estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra, donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas a tu frente, en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Deuteronomio 6, del 1 al 9. Ahora, estamos entrando el día de hoy en el tema del sacerdocio doméstico. ¿Qué implica eso? Hemos hablado hasta la pasada sesión que tuvimos, hemos hablado de la manera en que somos responsables delante de Dios de ejercer una custodia sobre aquellos que nos han sido dados por Dios. Hemos precisado con la ayuda de nuestros hermanos que fueron muy puntuales en darnos una información mucho más amplia. Hemos precisado y ampliado nuestra definición de custodia y hemos aquí enumerado algunos aspectos al final de la primera página. Hemos tratado de ser muy precisos y puntuales en definir cada uno de esos aspectos. Ahora bien, estamos entrando en un terreno en el cual podemos llamarlo la custodia espiritual de los que dependen de nosotros. Es asumir la responsabilidad de velar por su vida espiritual. Y eso implica un sacerdocio. No es un sacerdocio que vamos a ejercer públicamente como profesionales de la religión, como sucedía en Israel, sino tomando en cuenta lo que está expuesto en esta porción de la palabra que hemos leído, que es Deuteronomio capítulo 6, se trata de un sacerdocio que vamos a ejercer de una manera doméstica. Se trata de un sacerdocio que vamos a ejercer en el escenario privado de la familia. Se trata de el ejercicio de un ministerio de apacentamiento, de custodia espiritual, pero orientado a quienes directamente
dependen de nosotros, tanto en lo afectivo como en lo material, también en lo espiritual. Entonces, aquí hay una responsabilidad nueva que debemos dimensionar. Cuando digo dimensionar me refiero a que necesitamos cobrar proporción de lo que esto implica para nosotros como hombres. Somos llamados a ejercer este ministerio. Somos llamados por Dios a desempeñar esta asignatura que Dios ha puesto en nosotros. Ahora, Dios está hablándole al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio es el libro de la repetición de la ley. Hemos hablado acerca de esto antes, porque es importante tener presente que cuando Deuteronomio es escrito o completado, porque todos estos libros de Moisés, en alguna ocasión tendremos la oportunidad de hablar de ellos, tenemos la impresión de que todo esto fue escrito de puño y letra de Moisés, porque son los libros atribuidos a Moisés. Sin embargo, es pertinente y es prudente decir que según los eruditos, estudiosos de los textos bíblicos, los que hacen no el estudio bíblico que nosotros hacemos de leer un texto e interpretar su enseñanza de primera mano, aplicándola de manera inmediata a nuestra realidad cotidiana, sino los eruditos que investigan de dónde procede este texto, en qué época se utilizaba este tipo de lenguaje, en qué contexto histórico y en qué circunstancia cronológica y topográfica, incluso geográfica, en qué región, a dónde pertenece. Entonces, los científicos que estudian esto nos dicen que el texto del Deuteronomio, junto con los textos del Pentateuco, los 5 libros de Moisés, recordemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el último. Los 5 libros no fueron escritos de puño y letra de Moisés, sino que la autoría le corresponde a Moisés literalmente, es real. Moisés fue quien desarrolló esto como una tradición oral que fue pasando, y hubieron hombres dedicados a transmitir esto de una generación a otra, de manera que cuando Moisés llega a este momento en el cual él ya está terminando su ministerio en Israel, Deuteronomio es la etapa de conclusión del ministerio de Moisés como caudillo de Israel. Entonces la carga moral espiritual que Moisés tiene es dejarle a esta nación un legado de repetición de la ley. No es una segunda ley, es una repetición de la ley. Entonces, este énfasis de Moisés está marcado en este capítulo 6. Los primeros capítulos de Deuteronomio son esto, una definición del vínculo que existe entre Dios y esta nación y el trato excepcional, pero la manera en que lo precisa en el capítulo 6 y sobre todo la manera en que precisa la asignatura que le corresponde a esta nación sobre las generaciones que vienen después de ellos, nos lleva a concluir que necesitamos dimensionar en nuestra mente, precisar los linderos, los alcances de la asignatura que Dios nos da en el sentido de el sacerdocio doméstico. Es muy importante. Cuando nosotros llegamos a este pasaje, la primera cosa que necesitamos reconocer en el pasaje es que Moisés enfatiza el hecho de que el factor determinante de todo lo que sucede entre Dios y esta nación
radica en el vínculo, en la relación entre Dios y su pueblo. No hay nada significativo ni trascendente que vaya a pasar si esta nación no está consciente de que tiene un trato excepcional, exclusivo, único con Dios. Luego entonces, de lo que estamos hablando es de que esta nación no solamente tiene un papel preponderante ante Dios, único en la historia de la humanidad, sino que además esta nación tiene un papel preponderante y único ante el resto de la humanidad, ante el resto de las naciones. Esa es la promesa, este es el pacto que Dios hace con Abraham, cuando le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué significa eso? Que esta nación tiene una asignatura sacerdotal, comenzando por ellos mismos como nación, primero la nación y después de la nación en el mundo. Esto es muy, muy, muy importante. Entender esto tiene no solo mucho trasfondo, mucho significado. Es muy importante para nosotros como pueblo de Dios hoy. Ojo, hermanos, nosotros no somos judíos, no somos hebreos. Somos cristianos, creyentes en Jesucristo, hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Luego entonces somos herederos del pacto no por nuestra sangre hebrea, sino por la promesa de Dios de salvación a través de Jesucristo. Así que Dios le ha dado descendientes a Abraham, pero por la fe, no por la sangre. Luego entonces nosotros no somos sionistas. Esto es muy importante entenderlo porque hay un sector de iglesias hoy día que son totalmente incondicionales y a favor de lo que Israel haga. Y están totalmente comprometidos, es más, en los templos hasta una bandera de Israel hay. No, nosotros no hacemos eso porque no somos judíos, somos creyentes en Jesucristo, mexicanos. Por lo tanto, nosotros respetamos a Israel, oramos por Israel, creemos que Dios tiene un plan para Israel, pero no es la misma naturaleza de la relación. Es diferente. Y esto es muy claro a lo largo de la Biblia, a través del Antiguo Testamento, particularmente a través de los profetas, en donde Dios dice que injertó. Eso es muy importante entenderlo, discernir el sentido del vínculo que existe entre Dios y la iglesia de Jesucristo. Ahora bien, ¿por qué a nosotros nos atañe esto? Porque el orden de Dios no es exclusivo para Israel. El orden de Dios es universal. Y lo que está establecido aquí en Deuteronomio capítulo 6 es, primero y antes que nada, la preocupación de un caudillo anciano que dice: ojo, asegúrate de guardar esto. Asegúrate de perseverar en esto. Asegúrate de preservar esto. Y esto, hermanos, es la asignatura de la que estamos hablando hoy. Se trata de un sacerdocio doméstico. Algunos de ustedes me han escuchado exponiendo acerca de esto antes. Quiero ir uno por uno de estos puntos. Quiero decirles que esto lo compartí en el estudio del grupo de mujeres la semana pasada. Y una de las preguntas que recibí es acerca de estos asuntos, si no era lo mismo una cosa que otra, y ahorita lo vamos a ver. El primer aspecto del cual tenemos que tratar es el tema de la adoración. Hay una profunda confusión acerca de lo que esto implica.
La gente piensa que este tema es enseñar a los niños a ir al templo el domingo. Es totalmente incompleto, escaso, limitado, pobre, superficial. O sea, sí, qué bueno que les enseñemos a los niños que el domingo nos congregamos y que ellos, como hijos de cristianos, tienen una agenda dominical diferente a las de todos sus amiguitos. Ya comenzando por ahí, ¿verdad? Comenzando por ahí hay un choque, porque los amiguitos de nuestros hijos no tienen una agenda dominical semejante a la de nuestros hijos. ¿Sí? Si se levantan temprano es para ir a algún lugar a pasear, pero si no, se van a levantar tarde y lo que sigue es que mi papá va a traer a su compadre, va a hacer una parrilladita aquí, todos los primitos y los amiguitos van a venir, y la carne asada y el fútbol y las chelas. Esa es la agenda dominical de muchas personas en nuestro entorno. Nuestros hijos el domingo desde temprano se alistan, se preparan, se bañan, se peinan, se ponen bonitos y vamos a la iglesia. Vamos a adorar a Dios. Y ese es el primero de los asuntos. Este primer asunto, adoración. Adoración es introducir a quienes están bajo nuestra autoridad a la presencia del Dios soberano y glorioso. Introducirlos. Ahora, no solamente es llevarlos al templo y decirles, miren, aquí venimos para cantarle a Dios, orarle a Dios, escuchar la palabra de Dios y recibir la bendición de Dios en comunión con los hermanos. Eso es útil, pero no lo es todo. La parte más profunda y esencial de esto es que nuestros hijos, en el proceso de vivir esa experiencia, nos escuchen diciéndoles, hey, estate alerta, hay un ser soberano con potestad absoluta sobre todo. Ese ser soberano que nos creó a todos y que creó todo, es al que llamamos Dios. A ese Dios le rendimos adoración y culto. A ese Dios le pertenecemos, a ese Dios damos gloria, para ese Dios vivimos. El anhelo de nuestro corazón es que cuando llegue el momento de terminar nuestra peregrinación sobre esta tierra, recojamos nuestros huesos, los entreguemos en la tierra y nos vayamos a morar por la eternidad con ese Dios. Así que el punto esencial de este punto, de esta primera asignatura en el sacerdocio doméstico, es ayudarlos a cobrar conciencia de que hay un Dios, de quién es Dios. Y cuál es la relación que nos une con Dios. Hermanos, parece una cosa simple. Parece cosa de sentar a los niños y explicárselos un día después de que salimos del McDonald's, ahí mientras vamos de regreso a la casa en el coche y rápido. No es para nada así. No es para nada así. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces les dijeron cómo cepillarse los dientes antes de que ustedes empezaran a cepillarse los dientes por su propia iniciativa? Creo que fue más de una vez. Yo creo que todos hemos vivido de las enseñanzas no dichas una vez y para siempre, sino de las enseñanzas machacadas y remarcadas y martilladas como un
clavo que se va metiendo hasta que finalmente la cabeza del clavo queda hundida en la madera y le pasas la mano y ya no se siente. Por eso la palabra es muy clara cuando nos dice aquí, y las repetirás. Incúlcaselas continuamente a tus hijos, dice. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Déjenme decirles, visité Panamá en el año, la que se acuerda de eso es mi esposa, no la tengo ahorita aquí inmediatamente. ¿Qué año fui a Panamá, Rebequita? 97, 96, diciembre del 96, fui a un congreso de pastores y líderes cristianos en Panamá. Estuve una semana allí y durante el congreso, que duró una semana, nos dieron un día libre para ir a caminar y hacer un poco de shopping en la ciudad. Fuimos a conocer el centro de la ciudad, etc. Panamá es una ciudad impresionante, extendida a lo largo de la costa, muy, muy, muy impresionante. El centro de Panamá me recordó mucho, mucho, mucho a Veracruz, una ciudad en la cual vivimos mi esposa y yo, el puerto de Veracruz. El centro es un poco caótico, igual camiones sumamente viejos, pero pintorescos al extremo, hermosísimo, porque cada camión de servicio urbano es una obra de arte. Se especializan en pintarlos y decorarlos. Bueno, visité tiendas judías como las que hay aquí en la Ciudad de México, en Correo Mayor, atrás del Palacio Nacional. Y hay cosas interesantes que vi. Allí fue donde yo cobré conciencia de eso, porque antes no había yo cobrado conciencia de que eso sucediera. En la puerta de las tiendas judías hay una pequeña incrustación en el marco de la puerta. Aunque se trate de un negocio que tiene una cortina de acero, en la parte del cemento o en la parte de la madera, en donde está el marco de la puerta, hay una pequeña incrustación que es una representación de la ley de Moisés. Cuando un judío entra por ese marco de la puerta, toca esa insignia que está en el marco de la puerta y toca su frente. Cuando un judío ora, usa esto de manera literal, lo que dice, átalas a tus manos, llévalas en tu frente. A eso se le llama filacterías. Las filacterías son una pequeña caja hecha de cuero, adentro de la cual está escrita la Torá, la ley de Moisés concretamente, los 10 mandamientos, diminutamente, y eso está cerrado y cosido a unas correas largas que se colocan como brazaletes en el brazo y ahí lo tienen puesto mientras están repitiéndolo. Y de la misma manera se lo amarran en la frente, como ustedes lo habrán visto en algunas ocasiones, porque literalmente están haciendo lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Ahora, lo platico para dimensionar el apego por la ley, estrictamente el apego por la ley. Quiero entrar en los otros puntos, pero quiero ser muy claro en este primer punto. Porque algo que está pasando, hermanos, y quiero que por favor lo escuchen con toda mesura, en el sentido de que puede que pese mucho lo que voy a decir. Pero algo que está pasando en nuestro tiempo es que demasiados hijos de creyentes están congregándose en las iglesias, en los templos. No importa la marca registrada del templo, no importa el apellido de la doctrina,
están congregándose sin tener una clara dimensión mental de a quién buscan allí, de qué se trata estar allí. Algunos están allí porque fueron acostumbrados a ir allí. Algunos están allí porque ese es su entorno social. Allí crecieron, es su universo. Se convierte en su escenario confortable, su sitio seguro en donde han sido arropados por años. ¿Saben qué pasa cuando llega ese momento en que cobran propia identidad? Que piensan, esto ya no me interesa. Ya pasé mucho de esto. Ya es demasiado tiempo. Y a los 18 se desaparecen. No vuelven hasta que son padres de familia y de pronto los asalta la adversidad, una circunstancia complicada, y entonces regresan a Dios. Algunos nunca regresan. ¿Qué pasó? ¿En dónde estuvo el agujero? ¿En dónde estuvo el hueco? ¿Dónde se generó el vacío? El vacío se generó en este primer esencial asunto. ¿Por quién vas ahí? ¿Qué te lleva allí? ¿Qué buscas allí? ¿De qué se trata ir allí? Y entonces, lo primero que debemos entender con claridad meridional es que la adoración se trata de hacer que nuestros hijos estén conscientes de que están en la presencia de un Dios único, vivo, verdadero, que es un Dios personal, relacional, y que esto se trata de un vínculo excepcional y único que nos une a este Dios. Ese es el primer asunto. Entonces, vamos al segundo punto, que es el aspecto de la mediación. No sé, si se rompe la comunicación, no se preocupen, reanudamos y repasamos el punto. Aquí hay algo que está en el corazón de Deuteronomio capítulo 6. El asunto que está en el corazón de Deuteronomio capítulo 6, del 1 al 9, no es la ley. Cualquiera pensaría, no, pues es la ley. No. El asunto que está en el corazón de Deuteronomio capítulo 6 es el vínculo con Dios. Dice, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es el segundo asunto que tratamos esta noche. El asunto de la mediación. La gran noticia acerca del hallazgo escritural de la existencia de Dios, o sea, la cosa más maravillosa que la Biblia nos pueda decir no solo es que Dios exista. Eso es maravilloso, hermanos. Que la Biblia nos lo diga y que nosotros lo sepamos, pero no es lo más maravilloso. Lo más maravilloso que la Biblia puede decirnos es que Dios existe y que es un Dios personal y relacional. Es un Dios con el cual podemos tener un trato cercano, un trato exclusivo, privilegiado, un trato de bendición. Dios quiere tener ese tipo de relación con nosotros. Eso es lo verdaderamente maravilloso que está en las Escrituras. Eso es lo verdaderamente maravilloso. Estaba comentándoles que si tuviéramos de vecino a alguien que tiene una mega mansión así impresionante y de pronto nos dicen, no, pues es que ahí vive el subsecretario omnipotente ahora que dice lo del coronavirus y pues con razón tantas patrullas y tantas. Sí, no, ahorita lo cuidan más que al presidente y más.
No me digas, sí, no, no, no. Y el Señor está sobrevaluado y muy cotizado, etcétera. Qué barbaridad. Y yo todos los días viera yo pasar frente a mi casa una pues, este caravana de carros y seguridad y todo eso, y veo que entra y sale pero nada más hasta ahí. O sea, vive a 3 casas de mi casa, pero no hay trato, ni siquiera el saludo. O sea, tengo 10 años, 15, no sé, de vivir aquí, no sabía que ahí vivía. O sea, ¿de qué me sirve, no? O sea, hermanos, imagínense que hay gente yendo a la iglesia por décadas y al final de cuentas, o sea, sé que ahí está Dios y le canto, me gustan los himnos, o sea, me sé varios pasajes de la Biblia, pero, o sea, así como que relaciones que diga yo, hablé con Dios, no, ¿verdad? Para nada. O sea, sí. Sé que es omnipotente, eso sí, me queda claro. Que un montón de ángeles lo rodean y que nadie lo puede ver porque se muere, o sea, eso lo sé, pero no tengo trato con él. Eso es tremendo. Entonces el asunto esencial de este punto en el cual estamos es entender esa dimensión de la relación que tiene que ver con que yo, como sacerdote doméstico, estoy en medio de Dios y de los que están bajo mi custodia. Yo soy responsable de aproximarlos a Dios. Tengo que encontrar la manera de que ellos no solamente sepan que hay un Dios, sino de que ellos lleguen al punto de experimentar el trato con Dios, conocer a Dios, tener una relación personal con Dios. Hermanos, eso es lo que cambia todo. O sea, conocer a Dios, saber que hay un Dios, no es suficiente. La única razón por la cual tiene sentido es porque ese Dios deja de ser el Dios y se convierte en mi Dios. El Dios de mi vida, el Dios al cual yo pertenezco, para el cual yo vivo, por el cual fui creado. Entonces todo cobra sentido. De lo contrario, nuestros hijos y los que amamos crecerán y un día emigrarán y dirán, no, pues era mi papá, yo me acuerdo que iba al templo y cantábamos y a veces nos decían parados, a veces nos decían sentados, a veces con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, pero no, eso no impactó mi vida mayormente. Pasé de noche por todo eso. La mediación no se cumplió. No se cumplió el propósito de la mediación. Entonces, hay que conducir al trato con Dios a aquellos que están bajo nuestra custodia. Es la manera de ejercer nuestra custodia espiritual sobre ellos. Miren, siempre he pensado, y es algo que he compartido más de una vez, y quiero insistir en ello, que cuando un niño no sabe leer, cuando un niño no tiene más que horas de nacido, días de nacido, y durante un buen rato antes de que comience a madurar realmente, el niño carece de los elementos de valoración para aquello que es abstracto. Entonces al niño le es difícil entender lo intangible como la idea de Dios. Esa es la razón por la cual para un niño la natural revelación acerca de quién es Dios
Y lo que Dios hace por alguien es su propia madre. Y en segundo lugar, la dimensión continúa creciendo y se expande, se consolida cuando el niño pasa del solo hecho de entender que su madre es como Dios para él. Va más allá y entiende que hay alguien que está aún más en un nivel de cobertura de mayor amplitud y conoce al Padre. Y entonces a veces las mamás se ponen celosas porque dicen, yo le doy de comer, yo lo cambio, yo lo cuido, yo en la noche me levanto para darle, yo lo arrullo cuando llora, yo lo duermo, yo está en mis brazos todo el día, pero nada más oye la voz del papá y el niño está como, quiere que el papá, y uno dice, bueno, ¿qué tanto hace el papá por el niño? A lo mejor el papá no hace mayor cosa por el niño, pero el niño reconoce la figura que el padre significa para él. Y el padre es una figura de autoridad, ineludiblemente. Así que hacia donde el padre lo conduzca va a ser determinante. Hacia donde el padre lo lleve va a ser fundamental y esencial. Va a marcar su vida. Es maravilloso cuando el padre le enseña al niño a andar en bicicleta. Yo no sé a cuántos de ustedes su papá les enseñó a andar en bicicleta. A mí no, pero bueno. ¿A cuántos de ustedes su papá les enseñó a andar en bicicleta? A montar a caballo. ¿A cuántos de ustedes sus papá les enseñó, por ejemplo, el valor del dinero? ¿Cómo utilizarlo? ¿A cuántos de ustedes su papá les ayudó a hacer la tarea alguna vez? Una pregunta más enfocada a esto. ¿A cuántos de ustedes su papá les enseñó a orar, a clamar a Dios en los momentos de aflicción? ¿A cuántos de nosotros nuestro Padre nos enseñó a aferrarnos a las promesas de las Escrituras cuando la tempestad azota con mayor fuerza? Y yo no me refiero a que nos hayan llevado al templo o a la iglesia, porque lo que los padres en nuestra cultura hacemos es decirle a la mamá, hay que llevar a ese chamaco a la parroquia para que le den el catecismo. Ve si ya hay clase de catecismo para que lo lleves al catecismo. O sea, la mamá finalmente es la que va a llevar al niño al catecismo para que un profesional de la religión, se haga cargo de enseñarle al niño algo de Dios, que yo no sé qué les enseña en el catecismo, pero algo les ha de enseñar allá, algo se les ha de pegar y algo bueno ha de resultar de eso. Bajo ese criterio y bajo ese uso común es que nuestros hijos crecen, desafortunadamente, sin que asumamos plenamente nuestra asignatura como mediadores mientras nuestros hijos crecen. Claro, podemos pensar, bueno, pues si son predestinados, como dice el apóstol Pablo, algún día llegará en que Dios trate con ellos sin necesidad de mí como padre, ¿verdad? Ya. Esa es una manera perezosa de interpretar lo que dice la Escritura. Y además de perezosa, irresponsable. Porque lo que dice este pasaje es, incúlcaselas, instrúyelos, repíteselas. Entonces tenemos una asignatura de introducir a nuestros hijos como mediadores puestos por Dios. Ese es nuestro sacerdocio. Recordemos que el sacerdote era en Israel el que estaba entre Dios
y el pueblo. El pueblo venía y presentaba su ofrenda y el sacerdote degollaba al cordero porque estaba frente a Dios, entre Dios y el pueblo. Esa es la mediación. El sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo para presentar la ofrenda sacrificial por los pecados de todo el pueblo, por los pecados de todo un año. Habían cosas que se hacían para que el sacerdote que entraba, el sumo sacerdote, diera evidencias de que estaba haciendo lo que estaba haciendo. Por ejemplo, su atavío, su vestidura, llevaba campanillas. De manera que mientras se movía, se escuchaba que estaba adentro haciendo algo. La otra es que dicen algunos que entraba atado de una soga, de un lazo, a la cintura. Otros dicen que atado de una mano, otros dicen que atado de un pie. Lo que estoy seguro es que no entraba atado del cuello. Entraba atado porque si el sacerdote presentaba una ofrenda y no era agradable a Dios, moriría en el lugar. Nadie podía entrar a ese lugar. Y si moría, había que sacarlo. Y nadie podía entrar a sacarlo. Esa era la mediación. De eso se trataba, estar en medio de Dios y del pueblo. Era riesgoso, ¿no les parece? Ahora consideremos que esta era una religión esencialmente de hombres. Es algo que he comentado en la congregación y en algunas ocasiones en conferencias. Mientras comparto acerca de esto, les digo, ¿dónde estamos los hombres a estas alturas respecto de esta asignatura que Dios nos ha dado? La mediación. Y la última parte, el último punto es la preservación. La preservación se trata de sostener los preceptos. Es con lo que comienza Moisés. Esto es los mandamientos, preceptos y normas que el Señor, tu Dios, mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica. Estos mandamientos son linderos, son fronteras, son límites. Deben ser enseñados. La gente ha caído en la persuasión relativista, posmoderna, de que la religión nos ha impuesto límites para manipularnos y controlarnos. Pero los límites no son inherentes a la religión. Los límites son inherentes a la naturaleza humana. Es decir, los límites existen porque solamente cuando hay límites sabemos cómo podemos ser libres. Insisto en un ejemplo que uso. Si uno llegara a un semáforo y estuviera fundido, no funciona, uno tiene que asumir que va a atravesar por ese crucero en el cual hay un semáforo porque en ese lugar hay alto riesgo de colisión, hay alto riesgo de siniestros, accidentes. Luego entonces, si hay alto riesgo y por eso pusieron el semáforo para obligar a las personas a respetar un orden para pasar. En realidad, yo no voy a tener la certidumbre
de cuál es el momento más adecuado para hacer esa aventura de atravesar allí, bajo mi propia responsabilidad, a menos que yo pueda cerciorarme de que nadie viene. Pero en algunas ciudades se maneja con tanta arbitrariedad. La gente se adjudica tanta potestad, asume tanta potestad estando detrás, tanto poder estando detrás del volante. Por eso hay tantas películas de la trilogía, cuadrología, quintología de Rápido y Furioso, ¿no? Porque a la gente le gusta vivir así, rápido y furiosamente, detrás del volante. Todo el mundo se traslada ahí, ¿verdad? La primera vez que yo lo vi fue cuando vi la caricatura de Goofy, que en mi tierra se llamaba Tribilín. Tribilín era un perro, si no me equivoco, que salía con Mickey Mouse, pero cuando estaba detrás del volante se transformaba. Se convertía en una especie de bestia peluda. Ustedes pueden buscar en YouTube el video de Goofy al volante y se van a reír un rato, brevemente, pero se van a reír mucho. A lo que me refiero es que la verdadera libertad, para que yo pueda cruzar quitado de la pena en ese crucero que es tan peligroso, es cuando enfrente de mí hay un semáforo que me da la luz que indica que es mi oportunidad para pasar. En ese momento yo soy absolutamente libre de pasar. Así que los límites son puestos para nuestro bien, para nuestra libertad, para nuestra certidumbre, para nuestra tranquilidad, no para manipular. Sin límites es un infierno vivir. Las personas que creen que se puede vivir sin límites no tienen idea de lo que significa eso. Y es interesante, hay un video que vi en una ocasión en donde el doctor Ravi Zacharias, que falleció hace un par de días, responde a un cuestionamiento que le hace un universitario. Él era un hombre que daba muchas conferencias en muchas universidades y constantemente estaba en paneles con eruditos debatiendo. Él era un apologista. Lo que significa un apologista es un defensor del evangelio ante escenarios de personas opuestas o radicalmente negando la fe o la existencia de Dios, etc. Y este hombre lo cuestionaba acerca de la necesidad de las leyes morales, la necesidad de la moral, por ejemplo. ¿Qué necesidad tenemos si podemos ser infinitamente mucho más felices si no hubiera todo eso que la religión nos ha impuesto? Y es muy interesante, les recomiendo que lo busquen, la manera en que responde el doctor Zacharias. La pérdida del doctor Zacharias es una verdadera pérdida para nuestra generación de creyentes. Y es muy lamentable que haya partido. Pero gloria a Dios, Dios es soberano. El doctor Zacharias murió de cáncer y eso significa descanso y su alta definitiva otorgada por Dios. Muy bien, preservar los linderos es algo bíblico. Mantener los límites. Yo recuerdo que a mí me tocó la transición entre una generación y otra. Cuando yo estudiaba la primaria, incluso la secundaria, me tocó encontrarme con amigos y compañeros con los que yo jugaba, que cuando venían a mi casa se extrañaban porque yo le hablaba a mi mamá, a mis abuelos, de tú, y ellos les hablaban de usted.
O cuando yo iba a su casa, yo me extrañaba de oírlos hablándoles de usted a sus padres. Sin embargo, esto era una forma en la cual fueron enseñadas generaciones anteriores a nosotros, y eso todavía se conserva en algunos entornos culturales, aún en nuestro país, particularmente en las áreas rurales. Todavía es común. A mí me tocó ir a predicar a congregaciones rurales muy alejadas de la ciudad, en donde en la puerta del templo quien estaba parado para recibir a la congregación era el anciano de la iglesia, y el anciano de la iglesia era verdaderamente un hombre muy anciano y posiblemente el abuelo de la mayoría de los jóvenes o niños que entraban al templo. Y cuando entraban al templo, al pasar frente a él, se inclinaban para besarle la mano y esperaban que él les tocara la cabeza y les dijera: Dios te bendiga. Y eso pasaba cada vez que entraban al templo y cuando salían del templo para irse a sus casas. Eso era una cosa que hoy se tomaría como, ¿cómo le llaman? El imperialismo del machismo, ¿cómo se le llama eso? Lo que las feministas promueven tanto, ¿no? Sin embargo, este tipo de patrones de comportamiento reflejaban ciertos límites que eran preservados de una generación a otra y de una generación a otra. Se marcaban límites. Sin embargo, estamos derivando en la pérdida de límites. Lo que la palabra dice en Deuteronomio capítulo 6 es: ocúpate de mantener los límites, las fronteras. Ocúpate de instruir a quienes vienen después de ti. Esto es parte del sacerdocio que yo te asigno a ti, que les enseñes a los que vienen después de ti a asumir responsabilidad de sus propios actos, a vivir en orden, a vivir en rectitud, a vivir de una manera que honre a Dios, porque cuando uno vive para honrar a Dios, uno tiene honra en su manera de vivir. Quien vive para honrar a Dios va a recibir honra en su manera de vivir. Va a ser bendecido con honra. Es lo que Dios establece. De eso se trata. Y Dios se agrada en ello. Y Dios nos bendice. Entonces tenemos estos tres aspectos que involucran el sacerdocio doméstico. Ahora quiero explicar la palabra doméstico. Los seres humanos somos nómadas por naturaleza. Nómadas en el sentido más literal. Creo que más el hombre que la mujer. Quizá el reclamo más sentido que se puede oír hoy del movimiento feminista no es el tener los mismos derechos que el hombre. No es un trato igualitario. En muchos sentidos eso es realmente incongruente. O sea, no podemos llegar a un punto en el cual se obligue a las empresas a contratar por ley, así legislado, a contratar el mismo número de hombres que de mujeres. Sin embargo, sí lo estamos haciendo en el Congreso. Estamos obligando a que el Congreso esté constituido por igual número de hombres que de mujeres. A lo mejor debieran ser más mujeres que hombres, porque serían más competentes que los hombres, no sé. Pero el problema es que lleguemos a ese punto de establecer nuevos límites que nos parecen que aseguran más libertades.
Entonces no podemos obligar a la empresa que tiene la responsabilidad y que su negocio es cargar y descargar bultos de cemento, toneladas y toneladas y toneladas de cemento, a contratar el mismo número de cargadores, mujeres y hombres, para descargar los trailers cargados de bultos de cemento, toneladas y toneladas. Eso no sirve. De la misma manera llegaríamos al punto en el cual se va a obligar que en todos los hospitales de maternidad, por ley, se obligue a que se tengan el mismo número de partos de hombres que de mujeres. Por ley. O sea, ¿verdad que son realmente absurdos estos asuntos? Entonces debiéramos entender que algunos límites que nosotros consideramos inoperantes y que los desconocemos intencionalmente, tienen mucho sentido y valdría la pena considerar su verdadera utilidad. Nosotros como pueblo de Dios entonces somos de alguna manera llamados a preservar esos límites, a reconocerlos. Somos llamados a ejercer esa mediación, a decirle al mundo que hay un Dios, que ese Dios es personal, que ese Dios es relacional, y que no perdamos de vista que estamos en el mundo para testificar de la majestad, de la gloria, de la soberanía, de la absoluta potestad que le pertenece a ese Dios como Señor soberano y como Creador. Esto no es un asunto de elección, de opcional. Si nos decimos ser cristianos y nos decimos ser el pueblo de Dios, tenemos necesariamente esta asignatura. El concepto de lo doméstico, el hombre es nómada. Como nómada, peregrina. ¿Detrás de qué? ¿A dónde va? ¿Qué busca? Certidumbre. Básicamente, lo que el hombre busca es certidumbre. No la encuentra porque camina de espaldas a Dios. Esa es la realidad. Entre más peregrina, más se aleja de Dios. Más distante va. Pero como más lejos está de Dios, más frío siente porque está más lejos del sol. Entre más lejos va, más distante está de Dios y más lejos de toda fuente de certidumbre. ¿Qué hacemos en la vida? Nos dedicamos a coleccionar aquello que nos proporciona cierta certidumbre, cierta seguridad, cierto confort, cierto estado interior de bienestar. Nos sentimos bien aquí, nos sentimos bien allá, nos sentimos a gusto aquí, nos sentimos a gusto allá, nos sentimos bien haciendo esto, nos sentimos a gusto haciendo esto. ¿De dónde nos vamos? De donde no somos bienvenidos, donde no nos sentimos a gusto, donde no hacemos lo que nos gusta, donde no estamos contentos porque no nos permiten ser como queremos ser. Así que somos nómadas. Un día encontramos a alguien con quien pensamos que podemos hacer una relación que nos proporcione una mayor certidumbre en varios aspectos. Uno de ellos es el aspecto afectivo. Yo creo que a esta mujer sí le podría dedicar la absoluta totalidad de mis espermatozoides, no sé, cada quien llega a sus propias conclusiones, ¿verdad? Dice, a esta mujer le consagro mi vida, voy a vivir en una relación de fidelidad con ella, me voy a unir a ella, vamos a vivir, a construir nuestra certidumbre juntos. Pero a medida que el tiempo transcurre nos damos cuenta que no hemos logrado encontrar la certidumbre. Seguimos siendo nómadas en alguna manera. Muchos hombres se salen a caminar aunque ya tienen una casa. El sentido de lo doméstico implica que nosotros como hombres aprendemos a pertenecer a la casa.
Aprendemos nuevos roles de comportamiento social. Aprendemos a vivir en pareja. Aprendemos a ceder y aprendemos a tomar decisiones responsables por alguien más que no somos nosotros. A veces nos va mal, porque salimos el domingo de la iglesia y vamos allí caminando hacia la casa y preguntamos, ¿qué quieres comer? No sé. Bueno, pero ¿qué te gustaría comer? Lo que tú quieras. Y en ese momento piensas rápido, pollo rostizado. Es rápido, está caliente, sabroso. Vamos por el pollo rostizado. Y te encaminas hacia el pollo rostizado. Tienes la libertad de que te dijeron lo que tú quieras, no sé. Te paras enfrente del pollo rostizado y la misma voz que te dijo, no sé, lo que tú quieras, te dice, ¿vamos a comer pollo rostizado? Sí. ¿Otra vez? Bueno, es que me dijiste que lo que yo quiera. Ah. La certidumbre no es fácil de encontrar. Es compleja, es difícil. Depende de muchos factores, pero el esencial de todos es el trato con Dios. ¿Por qué el esencial de todos es el trato con Dios? Porque cuando el trato con Dios moldea nuestra vida, el trato con Dios es determinante tanto para él como para ella, y va a ser determinante en cualquiera que sea la circunstancia. De tal modo que ese trato con Dios es la influencia más poderosa que va a determinar nuestros patrones de comportamiento. Va a establecer los parámetros de nuestra relación y nos va a proporcionar la certidumbre que anhelamos. Muy bien. Entiendo yo, por lo que me dice aquí mi reloj, que ya estamos a 4 minutos de terminar, si no me equivoco. Puedo estar equivocado, pero estamos más o menos por concluir esta segunda sesión. Quisiera detenerme allí, no estamos terminando, solamente nos ocupamos de esta primera parte. Ser doméstico es aprender a pertenecer al entorno, al ámbito, a la atmósfera doméstica de la casa. Por eso no se trata de un sacerdocio público, profesional, se trata de un ministerio privado, familiar, íntimo. Incluye a la esposa, incluye a los hijos. Es una asignatura que tengo, dada por Dios. Muy bien. Si alguien quiere hacer algún comentario.